Entonces, bueno, bienvenidos todos. Hoy es 20 de abril del 2020. Son las 9:10 de la mañana hora de Nueva York. Les quería comentar una cosa. Después de la reunión que nosotros tuvimos con Andrés, el del fondo de inversiones, él comentó, y yo les comenté a ustedes que ellos básicamente lo que hacen es trabajar con una estrategia. Entonces ellos cogen una estrategia que han validado, que han estudiado y que le sacado estadísticas y en función de esa estrategia pues simplemente operan. Pero les quería contar una pequeña diferencia que hay con respecto a las estrategias que pueden existir en los fondos de inversiones y el capital, para que tengan mucho cuidado con eso, porque la manera como ellos operan, o sea, digamos, él no entró en detalles, pero yo les voy a dar un poquitico de detalles, porfa, sí. Detalles como cuáles. Mire, yo les voy a explicar cómo ellos empiezan a organizar, digamos, a nivel cuantitativo sus estrategias. Esto que les voy a mostrar es una cosa tremendamente simple, pero es una aproximación que les va a dar una idea a cómo es el asunto. Entonces, imaginémonos, esto que yo les voy a mostrar acá se llama Python, es un software de programación, es un lenguaje de programación, se llama Python. Entonces, supongamos que yo voy a evaluar una estrategia muy simple de un cruce de medias móviles. Voy a elegir, por ejemplo, la media móvil 8 y la media móvil 36. Entonces, no es que ellos establezcan necesariamente, digamos que yo voy a establecer esa estrategia. Entonces, yo sobre esa estrategia, pues voy a traer datos de Yahoo Finance y voy a traerlos desde el 2019 hasta febrero del 2020 en SQ. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace, digamos, alguien con eso? Primero, verifica más o menos qué es lo que está viendo, ¿cierto? Visualmente está viendo un cruce acá, otro cruce por acá y así. Luego, ellos establecen una cosa que se llama el drawdown o la caída máxima que tiene su estrategia. Entonces, en ese periodo, evalúan cómo se mueve. Es decir, el, 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 dra- el- el drawdown o la caída máxima de esa estrategia en ese periodo de tiempo para ese ticker fue del 16,69%. Es decir, si estaban positivos, ellos podían llegar a caer un 16% en rentabilidades. O sea, esto se ve muy siempre de ese lado, en porcentajes y rentabilidades. ¿En cuánto tiempo? Eso fue en 45 días, ¿va? Porque estos son desde el 2019 en agosto hasta el 2020 en febrero. Entonces, eso fue lo que más llegó a asustar, digamos, a alguien en esa estrategia, o esa estrategia llegó a caer un 16%. Ya sabiendo eso, mire que ahí no hay unos stops puestos, ahí no hay nada, o sea, básicamente es simplemente ver, dejarla correr, evaluar cuánto se puede llegar a consumir esa estrategia en ese ticket durante ese periodo de tiempo y pues digamos acá, yo le puedo cambiar esos parámetros, sí, entonces, ahorita lo cambiamos. Entonces, listo, ya se vio cuánto puede llegar a caer. Y esto es la curva de patrimonio o la curva de rendimiento que puede dar esa operación. O sea, esa operación puede llegar a dar más o menos un acumulado hasta la fecha. O sea, esto era el acumulado. Mire que cayó, vuelve y sube. O sea, eso como que se deja ahí. Se deja ahí durante todo ese tiempo, cuando se da la señal se toma y luego ya se mira a ver cómo se comporta. Y efectivamente, pues esto es lo que pasa con esto. Y pues hay muchas otras variables que se evalúan, o sea, el máximo apalancamiento que se tiene, por ejemplo, cuánto capital invertir. Más o menos se puede invertir como el 117%, o sea, se puede estar apalancado inclusive, sí, hay cierto margen de capital y el riesgo recompensa más o menos es por ahí del 49% y medio frente al riesgo que se puede llegar a cometer. Entonces es una estrategia que es válida, pues es válida durante ese periodo de tiempo y todo, pero son marcos de tiempo muy, muy, muy diferentes. Entonces, esta es la manera en la cual, que yo quiero evaluar cómo serían otras medias móviles u otro periodo de tiempo u otra acción. Entonces es muy fácil, no sé, vamos a hacerla con IWM en el mismo periodo de tiempo
o con AMD que les gusta a ustedes también, o con Citi. Entonces, es simplemente llegar y correr todo, no es necesario pararse todo un año o 2 años de estar trabajando y ya los resultados se establecen. O sea, la acción es esta, AMD, inclusive en ese periodo de tiempo fue una señal, fue mágica, pues ahí según eso, y la máxima caída que presentó, digamos, esa estrategia fue yo miro, esto fue del 14%. ¿En cuánto tiempo? Eso fue en 17 días. Y el acumulado del patrimonio, la ganancia acumulada en ese periodo de tiempo, por ejemplo, para AMD, es de más del 1.7%, inclusive es un riesgo recompensa del 398%, pues, o sea, perdón, en este caso sería, sí, 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 es muy alta, o sea, mira que es un margen de rentabilidad muy amplia frente a lo que pueden llegar a ser. Entonces, esa es la manera en la cual las estrategias se evalúan y yo digo, no, ¿y qué tal que fuera la 8 y la 20? O sea, la 8 y la 20 en lugar de hacer todo lo demás. Entonces, ya con algo tan simple como eso, yo vuelvo y corro la estrategia en la misma periodo de tiempo, pero le cambié la media móvil. Y ya el asunto es que hay unos toques diferentes, por ejemplo, y la curva o las ganancias al final no son tan altas. El riesgo de recompensa es menor al anterior, el capital que se puede invertir es diferente, o sea, todo cambia y ya ellos definen cuáles están dentro de sus márgenes y operan y casi siempre ellos evalúan ciertos activos, o sea, entonces unos se van por el crudo, otros por bonos y cosas de ese estilo. Entonces, para que sepan que es que ellos no están colocando stops y cosas de ese estilo, ellos evalúan la estrategia y entran. Entonces, pues para que sepamos cómo es que la ven ellos. ¿Cuál es la media que tenía yo aquí inicialmente? ¿Cuál era la primera media que yo tenía? ¿La 8 y la cuál? ¿Se acuerdan? 36. La 8 y la 36. Exactamente. Entonces, ahí es donde alguien evalúa. Ah, ¿esos son en qué? En velas diarias, para que sepan, ¿sí? O sea, todo eso que yo estoy haciendo es en velas diarias. Entonces, por ejemplo, para IWM, pues por acá se da señal, pero luego por aquí también se da y esta vaina todavía estaría negativa. Entonces, al final hubo una caída en la ganancia que iba, porque iba muy bien y llega y se degrada. Entonces, ellos evalúan si está o no está dentro del margen, el riesgo recompensa es negativo en este caso, o sea, por ejemplo, esta estrategia con el sector o con IWM no es buena. Con una tecnológica, miremos otra tecnológica, bueno, Roku. Roku, miremos a Roku, pues. Entonces, supongamos eso, y si quieren me dicen de una vez, y esa es la parte donde uno ya se vuelve analista, investigador y todo eso, y eso es lo que pretendemos nosotros, nada. Por ejemplo, una estrategia como esa no sirve para Roku, estarías debiéndole ahí, también sería negativo. Entonces, mira que el acumulado estaría mal y tiene muchos cruces, no daría. Por ejemplo, una cosa como esas está mejor, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál fue la que vimos? SQ, AMD. Vamos a mirar a un banco, que tampoco creo que funcione muy bien con un banco. Entonces, eso es lo que permite hacer la parte de computadores. Esto es lo que se llama el backtesting o cosas de... Ahí está David. Ahí está. Entonces, esto es lo que permite hacer el backtesting. Eso es lo que es un backtesting. Eso es lo que se habla con calibrar, como evaluar la estrategia, definir la estrategia. ¿Sí? Eso es lo que... Dime, Edwin, dime. perdona. Yo había seleccionado en el sector de salud a JNJ y a Gillette. Podríamos ver, por lo menos JNJ tal vez estaría más dentro de eso. Gillette por el comportamiento que le vino, estoy segura. Claro que sí, esto es lo que permite a uno evaluar eso. O sea, estoy mirando el mismo periodo de tiempo en cosas así súper rápidas. Entonces, estoy hablando una estrategia como esta. Después, uno puede mirar muchas estrategias. Bueno, una estrategia de cruce de medias, entonces uno define las dos medias. Uno podría establecer una segunda estrategia, una estrategia de rompimientos. O podría uno hacer una estrategia de
que los rompimientos pueden ser nuevos altos, en new high, ¿sí? Nuevos altos. Estrategias de volatilidad, que allá es donde vamos a llegar nosotros a evaluarlas. Entonces, eso es lo que nosotros miramos. Para JNJ, por ejemplo, en lo mismo que estamos evaluando en donde en SQ no perdón, en Roku no funciona y todo eso, por ejemplo, en Johnson Johnson sí funciona. Y tú dices, este sector salud, entonces uno puede evaluar otro sector y el máximo drawdown es muy poquitico, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? La máxima caída que esa estrategia puede llegar a tener. Esta estrategia suave no asustaría. O sea, cabe apenas el 9%. Ay, ay, ay. Entonces, y el patrimonio crece bastante grande, o sea, el riesgo recompensa es más del 130% en esta estrategia, por ejemplo, con Johnson Johnson. ¿La otra cuál era? Perdón, esa estrategia que estamos viendo, que estás probando todas, son Es un de cruce de medias, no, es un cruce de medias. cruce de media. Esta solamente es cruce de medias porque la única que tengo acá es esta. O sea, cuando Ok. se da, por ejemplo, y estoy hablando de dos medias, la 8 y la 36. ¿Por qué la 36? Se me ocurre, ¿sí? Yo pudiera decir la 8 y la 20, que mucha gente dice. Entonces, no, la 8 y la 20. Entonces yo llego y pruebo con la 8 y la 20 cómo se da. Entonces, pues, digamos que aquí también está bien, no hay ningún inconveniente. Puede tener creo que esta tiene un poquitico más de, de retroceso, 10%. La otra tuvo apenas un 9% de retroceso. Esta tiene un 10, casi un 11% de retroceso. Y esta tiene un riesgo de recompensa un poquitico menor. Pero ya, eso es todo. Entonces, esto es lo que se llama backtesting, esto es lo que se hace probar, digamos, estrategias, se definen luego de que usted dice, ay, sí, está dentro de mi presupuesto, porque básicamente hay mucha otra información que tiene por ahí detrás, un apalancamiento, o sea, si tú te quisieras apalancar, ¿hasta cuánto te puedes llegar a apalancar? En esa estrategia, por ejemplo, en la última que acabo yo de traer, te podrías apalancar inclusive un 11%, ¿sí? El riesgo recompensa, la tasa de crecimiento del capital, más o menos todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, simplemente quería como hacer este paréntesis para que sepan en qué estamos trabajando, que es ese tema de validar las estrategias antes de llegar y decir, hombre, ¿será que esa estrategia es buena o no? Entonces siempre le apuntamos a la parte de, o sea, no, sí, es que yo creo que es buena, me han dicho que es buena. A mí me gusta, yo sí soy como Santo Tomás, como el perro mío, como Santo Tomás, que, o sea, como que tiene que entender de dónde sale todo eso, e inclusive me gusta crear e ir más allá de crear mis propias estrategias o evaluar las estrategias que nosotros ya tenemos, que es la tarea que hay con respecto a Gaia, y a la volatilidad. Entonces uno dice, bueno, pero el punto exacto, ¿cómo tiene que ser? O sea, además de la volatilidad tiene que haber un rompimiento de medias, o además de la volatilidad tiene que haber un momentum, o además de la volatilidad tiene que haber qué. Entonces todo eso es lo que vamos a ir evaluando y va a quedar documentado y ya se va a saber cuánto tiene que ver eso, ¿vale? Entonces, espero que les guste. En eso ando trabajando. ¿Cómo la ven? Como siempre, mijo, espectacular, espectacular. Bueno, eso es lo que queremos y hacerle un gran aporte, digamos, a todos. Excelente. La otra Muchas era cuál, Jill, o cuál era? Que tú habías dicho, Rubí. Edwin, excelente, muchas gracias. Había dicho, no, esas dos, es que como había dicho, dos por sector, Listo, ¿verdad? Jorge. Ah, sí, digamos que justamente estaba revisando una tarea que me pasaron por acá y voy a evaluarla porque allá llegaremos, pero ustedes y todos muchas veces nos toca hacerlo manualmente. Uno llegar y decir, por ejemplo, que tal sector, o sea, tales, entonces por qué concepto se tiene, si está sobrevalorada, si está sobrevendida, o sea, cuál es la que se está eligiendo por portafolio. Entonces me parece bien, estoy revisando esta que me pasaron y se nota que hay bastante trabajo aquí detrás porque pues toca mirarla una a una en un periodo de tiempo diferente, posibles targets, posibles stops, para uno definir eso. A la final, esto que se está haciendo acá es lo que uno pretende llegar y decir, hombre, lo que pasa es que aquí visualmente o sea, es más trabajo, digámoslo así, porque usted dice, no es eso, pero es más fácil a nivel de concepto
evaluar un determinado tiempo y ver dónde hay una ruptura, cosas de ese estilo. Luego programar eso no necesariamente es sencillo, o sea, eso lleva su tiempo y su lógica, desarrollar toda la lógica para uno establecer cuál es la señal correcta que uno quiere ver. Entonces, por eso quiero que ustedes, eso no es una tarea para que ustedes se vayan metiendo internamente en el concepto y a dónde queremos llegar, de que ustedes mismos como fondo elijan sus mejores fichas, su mejor portafolio, y en ese sentido ya tengamos cuáles son y luego de cuáles las mejores, las más fuertes o las más débiles por cada sector. En esas ir a evaluar, por ejemplo, aquí, NEM, voy a mirar esa de NEM, no la conozco, no la he tradeado, pero ¿qué pasaría si yo con NEM hiciera NEM? ¿Es así? Si yo hiciera eso, por ejemplo, y esa veo yo que es de materiales, entonces, ¿qué pasaría si yo a NEM le corriera esto? Entonces, sin conocerla, sin ver un solo gráfico, yo buscaría correr esa simulación. Entonces, pues la máxima caída está casi cercano al 25%, y el capital en esa estrategia tuvo, digamos, una dificultad bastante importante en esta época por acá. Entonces habría que mirar específicamente qué pasó ahí. Entonces uno equilibra el portafolio, equilibra las acciones, porque uno dice, bueno, esta se cayó, pero luego vimos una que estuvo muy, muy linda, que fue JNJ. Entonces uno dice, o sea que una de materiales, otra de JNJ y algo así, uno va metiéndole a su portafolio. Algo como lo que me pasó a mí. Miren yo en este momento, ya hoy voy a arrancar con Citi y con Zoom. Con Zoom voy a arrancar negativos más de $100, pero en Citi voy a arrancar positivo poco más de 500, 600 dólares. ¿Te puedo preguntar Entonces, algo ahí, Edwincito? claro que sí. Con Zoom, que yo también estoy ahí, dependiendo cómo se comporta ahorita al principio, ¿piensas ver si acaso le haces una adición? Pues creo que no me va a dar, Jorge. Te voy a decir por qué. Porque es que si yo, por ejemplo, tengo una pérdida de $100, yo ya estoy por encima de esa pérdida. Entonces, si le adiciono, me quedo con el doble de pérdida. Entonces, prefiero asumir una pérdida de 100 a intentar coquetearle a una pérdida de $200. Entonces, lo que voy a hacer, o sea, sí es cierto que, por ejemplo, con Citi, pues nos vamos a ganar ahí un gap importante, pero con Zoom, el problema es que esta es un gap en contra. ¿Qué es lo que pasa con Zoom? Y alguien preguntaba, el petróleo. Bueno, dejemos este tema ya a un lado. ¿Y por qué pasa con el petróleo? El petróleo está todavía en zona importante. Lo que pasa es que yo intenté, por ejemplo, o sea, lanzarme a una especie de anticipación. Edwin, Funcionó. la grabación para que no se combine, porque el anterior ya no se grabó. Bueno, listo, vale.